Parece que vivimos el tiempo de forma directa, como una flecha imparable que avanza sin remedio. Sin embargo, la realidad es mucho más intrincada, porque tu cerebro no tiene un reloj principal que marque los segundos universales. En su lugar, lo construye todo, momento a momento, como un editor de cine un poco caótico. Esta percepción subjetiva es tan personal que un minuto puede ser una eternidad esperando un café, o un abrir y cerrar de ojos en el momento más divertido. En este video, desentrañaremos cómo esta increíble máquina biológica manipula la realidad temporal, creando tu propia versión de la hora, el antes y el después. Prepárate, porque en los próximos minutos vas a entender por qué tu percepción del tiempo es tan única y peculiar. A menudo pensamos en el tiempo como algo que sentimos, igual que vemos colores o escuchamos sonidos. No obstante, la percepción del tiempo, o chronoception, es una experiencia totalmente subjetiva y no está asociada a un sistema sensorial específico. No tenemos ojos del tiempo, ni oídos del tiempo que capten una señal externa y la traduzcan directamente. En realidad, lo que percibimos es la duración entre eventos sucesivos, una construcción mental compleja. No podemos sentir el tiempo de otra persona, ni entender cómo un gato percibe que pasa una hora. Imagina dos personas en una misma sala. Una está esperando nerviosamente los resultados de un examen importante. La otra está absorta en un videojuego fascinante. Aunque el reloj marque los mismos 60 segundos, la primera sentirá una eternidad, mientras que para la segunda, el tiempo volará. Suena casi como una broma cósmica, ¿verdad? La ciencia se ha dedicado a desentrañar estos misterios mediante experimentos ingeniosos, infiriendo cómo este complejo rompecabezas se ensambla en nuestra mente. Se trata de entender cómo se une la información, no de qué sentido la capta inicialmente. El cerebro recibe una avalancha de datos de todos nuestros canales sensoriales, y luego se encarga de darle un orden temporal. Esta capacidad de ordenar y experimentar el flujo de los acontecimientos es lo que llamamos tiempo, y es un puzzle que aún estamos lejos de completar. Es una orquestación interna, no una simple lectura de un dial externo. Así que la próxima vez que sientas que el tiempo se estira o se encoge, recuerda que es tu cerebro el que está en los controles, jugando con la realidad a su antojo. Es una manifestación de la propia actividad cerebral, que procesa la información y la interpreta como una secuencia temporal. Esta interpretación es maleable y profundamente personal, haciendo que cada uno de nosotros tenga su propio cronómetro interno. Contrario a lo que podríamos intuir, tu cerebro no alberga un único reloj interno maestro que rija todas tus percepciones temporales. En su lugar, la percepción del tiempo es una sinfonía compleja, una orquesta donde distintas regiones cerebrales tocan sus propias partituras. Hablamos de la corteza frontal, los ganglios basales, la corteza parietal, el cerebelo y el hipocampo. Cada una de estas áreas procesa información en diferentes escalas de tiempo, desde fracciones de milisegundos hasta varios minutos. Por ejemplo, los ganglios basales son cruciales para el timing en movimientos muy rápidos, mientras que el cerebelo juega un papel en la coordinación de secuencias de eventos. Es decir, la duración de una experiencia depende de qué región cerebral esté más involucrada en ese momento. Esto explica por qué el tiempo parece estirarse o encogerse bajo diferentes circunstancias. Imagina que tu cerebro es una empresa con varios departamentos de contabilidad. Uno maneja las microtransacciones diarias, otro las facturas semanales y un tercero los balances anuales. Cada uno lleva un registro del tiempo de forma distinta, pero todos contribuyen a la percepción general de la empresa. La idea de un reloj central es, francamente, demasiado sencilla para la maravilla que es el cerebro. Esta multitud de sistemas neurales trabajan en conjunto para generar una experiencia coherente del tiempo,
aunque cada uno tenga su propia especialidad. No es un tic-tac constante, sino una compleja integración de señales. Esta intrincada red es fundamental para nuestra vida diaria. Desde coordinar un salto para esquivar un charco, hasta recordar la secuencia de eventos de un día importante, todo requiere una precisa orquestación temporal de estas diferentes áreas. Si alguna de estas áreas falla, la percepción del tiempo se desajusta, lo que puede tener consecuencias significativas en el comportamiento y la cognición. Il caldo, uye. La cognición. Pero eso no es lo mejor, lo más interesante aún está por venir, entender cómo se dividen el trabajo entre sí. Pero eso no es lo mejor, lo más interesante aún está por venir, entender cómo se dividen el trabajo entre sí. La forma en que tu cerebro procesa el tiempo no es uniforme, de hecho, varía drásticamente según la duración. No es lo mismo percibir un microsegundo que un día entero. Para las duraciones cortas, estamos hablando de milisegundos. La corteza parietal juega un papel estelar. Aquí es donde la precisión se vuelve crucial. Los científicos han descubierto que hay neuronas en la corteza parietal que son increíblemente sensibles a lapsos específicos. Algunas de estas neuronas se activan de forma óptima ante estímulos de 300 milisegundos, mientras que otras responden mejor a 400 milisegundos, e incluso otras a duraciones ligeramente diferentes. Es una especie de sistema de sintonización fina, similar a cómo la corteza occipital procesa diferentes tipos de estímulos visuales. Piensa en ello como una serie de pequeños cronómetros biológicos, cada uno ajustado a una duración minúscula particular. Por ejemplo, si ves una luz parpadear durante 300 milisegundos, ciertas neuronas en tu parietal se encenderán con entusiasmo, casi como si dijeran, «Lo tengo, 300 milisegundos exactos». Este mecanismo es vital para tareas que requieren una sincronización precisa, como reaccionar a un lanzamiento en un juego o coordinar movimientos rápidos. Sin embargo, cuando hablamos de percepciones de tiempo más largas, de segundos a minutos, la batuta pasa a otra sección del cerebro, el hipocampo. Esta región, ya famosa por su papel en la memoria a largo plazo, también parece ser fundamental para integrar la experiencia temporal en una narrativa más extensa. Visuales de allí, la experiencia temporal en una narrativa más extensa. El hipocampo ayuda a contextualizar los eventos en el tiempo, dándoles una secuencia y una duración percibida. Es la diferencia entre sentir el microsegundo exacto en que debes pulsar un botón y recordar cómo se sintió la primera vez que viajaste a un lugar lejano, o cuánto tiempo te llevó a aprender una nueva habilidad. Esta división de trabajo es fascinante, ya que revela la sofisticación del cerebro para manejar la temporalidad en sus múltiples escalas. No es solo un reloj, son varios, cada uno con su especialidad y trabajando en conjunto para crear nuestra experiencia completa del tiempo. ¿Alguna vez te has preguntado qué es exactamente el ahora? No es un punto fijo e indivisible en el tiempo, sino una duración. En psicología, a este lapso se le conoce como el presente especioso. Es la duración de tiempo en la que un estado de conciencia es experimentado como el presente. No es un instante microscópico que aparece y desaparece, sino una pequeña burbuja de realidad que tu cerebro te permite vivir como actual. Piensa en ello como una ventana temporal, un marco de tiempo que el cerebro construye para darte una sensación de continuidad. Si el ahora fuera un solo punto, la vida sería una serie de flashes sin conexión. No podrías percibir una melodía como tal, solo notas individuales. Para percibir una melodía necesitas que tu presente dure lo suficiente como para integrar varias notas. Este presente especioso puede variar su duración. En situaciones de alta concentración,
Como cuando un atleta se enfoca en un balón, esta burbuja puede comprimirse, haciendo que la acción parezca suceder en un presente muy agudo y corto. Por el contrario, en momentos de aburrimiento o introspección, la burbuja puede expandirse y el tiempo se estira. Es la forma en que tu cerebro agrupa eventos que están muy próximos para darte una experiencia coherente del ahora. Es tu burbuja de realidad actual, flexible y adaptativa. Sin esta capacidad de construir un presente espacioso, nuestra percepción del mundo sería caótica, una serie de eventos aislados y sin significado. La duración exacta de este presente espacioso es aún objeto de debate, pero los estudios sugieren que puede abarcar desde unos pocos cientos de milisegundos hasta unos pocos segundos, dependiendo de la tarea y el contexto. Esta capacidad es fundamental para la coherencia de nuestra experiencia consciente y nos permite interactuar con el mundo de manera fluida y significativa. Pero, ¿qué pasa cuando esta intrincada maquinaria falla? Los resultados pueden ser bastante reveladores. Pero, ¿qué pasa cuando esta intrincada maquinaria falla? Los resultados pueden ser bastante reveladores. La percepción del tiempo, al ser una construcción cerebral, es vulnerable a diversas alteraciones. Las distorsiones en la interpretación del tiempo no son meras curiosidades. Están asociadas con algunas enfermedades psiquiátricas y neurológicas. Y neurológicas. Esto sugiere que las personas con estas afecciones podrían carecer de una vía específica o de una coordinación adecuada entre vías que lleva información clave sobre el paso del tiempo al cerebro. Es como si el director de orquesta de nuestro cerebro se desorientara y los músicos dejaran de sincronizarse. Por ejemplo, en condiciones como la depresión, es común que los individuos reporten que el tiempo pasa muy lentamente, que los días se arrastran sin fin. Esto no es solo una metáfora. Su cerebro realmente está procesando la duración de los eventos de una forma alterada. De igual manera, en ciertos trastornos neurológicos, como algunas formas de daño cerebral o enfermedades neurodegenerativas, la capacidad de percibir y secuenciar el tiempo puede verse gravemente afectada. Esto refuerza la idea de un sistema complejo y sensible, donde la integridad de múltiples circuitos neuronales es esencial. Un paciente con esquizofrenia podría experimentar una fragmentación del tiempo o tener dificultades para distinguir entre el pasado, el presente y el futuro, lo que impacta gravemente su percepción de la realidad. Estas observaciones clínicas son invaluables. Nos ofrecen ventanas únicas a los mecanismos subyacentes de la cronocepción, actuando como experimentos naturales que revelan qué sucede cuando ciertos componentes fallan. Al estudiar estas distorsiones, los investigadores pueden mapear las redes neuronales implicadas y entender mejor cómo se construye el tiempo en un cerebro sano. Es como entender cómo funciona un motor observando las averías. Cada distorsión nos da una pista sobre la complejidad de este proceso, confirmando que la percepción temporal es tan fundamental como cualquier otro sentido, y tan susceptible a las fallas. Las personas que sufren estas condiciones no solo están lidiando con problemas emocionales o cognitivos, sino también con una alteración fundamental de su experiencia temporal, lo que impacta profundamente su realidad. Ya dije. Tónteca profundamente su realidad. Tu percepción del tiempo no es una constante inmutable, es una entidad maleable, profundamente influenciada por tu memoria, tu atención y tus estados emocionales. La percepción completa de los procesos neuronales del tiempo requiere la participación activa de estos elementos. Piensa en esa vez que estabas completamente inmerso en un juego de mesa emocionante o una conversación apasionante. Pense. De repente, miras el reloj y te das cuenta de que han pasado horas en lo que te parecieron solo minutos. Aquí, la atención y la emoción alta, como la diversión o el interés, actúan como un acelerador del tiempo.
Tu cerebro está tan absorto en la actividad que no dedica recursos a monitorear activamente el paso de los segundos. Por el contrario, ¿recuerdas la tortura de esperar a que cargue un video o un programa en una conexión lenta? Cada segundo se siente como una eternidad, una verdadera agonía temporal. En este escenario, la falta de atención, combinada con la frustración o el aburrimiento, estira el tiempo hasta límites insospechados. Tu cerebro, al no tener una tarea estimulante en la que centrarse, empieza a cronometrar cada microsegundo que pasa. Es como si el foco de tu atención funcionara como un zoom para el tiempo. Si está en el evento, el tiempo se comprime. Si está en el reloj, el tiempo se estira. Las emociones también juegan un papel crucial. La alegría puede hacer que el tiempo vuele, mientras que la tristeza puede ralentizarlo hasta la exasperación. La amígdala, una región cerebral clave en el procesamiento emocional, interactúa con otras áreas temporales para modular esta experiencia. Así, tu estado interno no solo colorea tu percepción de los eventos, sino que literalmente altera tu percepción de cuánto duran. No es solo que te parezca que el tiempo pasa más rápido o lento. Tu cerebro está activamente construyendo esa experiencia. Pero hay más. Incluso los científicos usan esto a su favor. Pero hay más. Incluso los científicos usan esto a su favor para descubrir sus secretos. Aunque la percepción del tiempo es una experiencia íntimamente subjetiva, esto no significa que no podamos estudiarla objetivamente. De hecho, los científicos utilizan una ingeniosa caja de herramientas, las ilusiones temporales. Estas ilusiones, como la percepción de que el tiempo se acelera o se ralentiza bajo ciertas condiciones, no son trucos de magia, sino fenómenos que exponen los mecanismos neuronales subyacentes a la cronocepción. Son cruciales para desentrañar cómo el cerebro manipula su propio reloj interno. Un ejemplo clásico es la ilusión de la parada del reloj o cronostasia. Cuando miras rápidamente un reloj de pared y observas el segundero, a menudo parece detenerse por un instante antes de continuar su movimiento. Tu cerebro estira esa primera fracción de segundo para que coincida con la percepción de tu ojo, que acaba de hacer un movimiento rápido, un saccádico torrencial. Otro ejemplo es como, tras un susto o un evento impactante, la gente a menudo reporta que el tiempo pareció ralentizarse, como si pudieran ver todo a cámara lenta. Esto se debe a que la amígdala, en momentos de peligro o alta emoción, se hiperactiva, aumentando la cantidad de información procesada por unidad de tiempo. Tu cerebro no está creando más tiempo, sino procesando más datos en el mismo lapso. Los experimentos con estas ilusiones permiten a los investigadores manipular variables específicas, como la intensidad del estímulo, la atención del participante o su estado emocional, y observar cómo cambia la percepción de la duración. Al correlacionar estos cambios con la actividad cerebral, medida con técnicas como la fMRI o EEG, pueden identificar las áreas y redes neuronales implicadas. Es como desmontar un reloj pieza por pieza para entender cómo funciona, solo que aquí las piezas son neuronas y las averías son estas ilusiones. Estas herramientas son fundamentales para desvelar la flexibilidad de nuestra chronoception, confirmando que el tiempo no es una carretera fija, sino un paisaje maleable que nuestro cerebro modela a cada instante. Hemos viajado por la intrincada maquinaria de tu cerebro para desvelar un secreto asombroso. El tiempo no es algo que simplemente pasa, sino una compleja construcción de tu mente. Desde la orquesta de regiones cerebrales que sincronizan milisegundos y minutos, hasta el presente espacioso que te permite vivir el ahora, cada instante es un puzzle ensamblado con maestría. La próxima vez que un minuto se sienta como una hora, o una hora pase en un parpadeo, recuerda que no es el universo jugando contigo, sino tu propio cerebro, manipulando la percepción con la atención, la emoción y la memoria.
Las ilusiones temporales son la prueba de esta flexibilidad, mostrando que tu chronoception es una de las facultades más dinámicas y personales que posees. Al final, el tiempo es una experiencia tan única como tú. Es un recordatorio fascinante de lo poco que sabemos de nuestra propia mente y de lo mucho que queda por explorar en el universo que llevamos dentro. Claro,